Bienvenidos a la historia emocional de Mirando a la Sociedad. Si eres rechazado por el mundo, ¿te rendirás o demostrarás que se equivocan? Alguna vez maldecida, golpeada y expulsada de su hogar como alguien que no merecía existir, ella creció en el dolor, sobreviviendo gracias a su fuerza de voluntad y una promesa a sí misma. Un día, ella ya no sería una víctima. En el corazón del glamuroso Madrid, con las manos vacías, luchó por ganarse un lugar. Hoy, cuando su nombre resuena entre aplausos, aquellos que una vez la despreciaron solo pueden inclinar la cabeza. Ella ha ganado, no con odio, sino convirtiéndose en la mejor versión de sí misma. ¿Es el éxito la venganza más dulce? ¿O es la única forma de ser verdaderamente libre? No esperemos más. Vamos a comenzar esta emotiva historia. Recuerda compartir tus pensamientos en los comentarios. El llanto del bebé resonó como un trueno en la noche, interrumpiendo el silencio del amplio y lujoso salón de partos de un prestigioso hospital privado en Madrid. Clara Morales, la poderosa mujer aristócrata, yacía en la cama del hospital, con la frente perlada de sudor, pero sus ojos, como estrellas brillantes, contenían esperanza y expectativa. Después de años de espera, después de todo el dolor de una vida incompleta, finalmente había dado a luz a un hijo. Fernando Ruiz, su esposo, estaba a su lado, frío e indiferente, con las manos en los bolsillos. Sus ojos no mostraban nada más que indiferencia, sin prestar atención al pequeño ser que acababa de nacer. Para él, este niño, como tantos otros, era solo una obligación, una herramienta para mantener el linaje familiar. Cuando la enfermera se acercó y le acercó el bebé a Clara, ella sonrió, una sonrisa de alegría fugaz, pero que se apagó de inmediato cuando vio el rostro del niño. «Dios mío», Clara gritó, su voz como una ola creciente, empujando al bebé lejos de ella como si fuera un monstruo, algo que no pertenecía a este mundo. La enfermera Clara, joven y amable, retrocedió asustada, casi dejando caer al bebé de sus brazos. Miren su cara. Dios mío, no puede ser. Clara se llevó las manos a la cabeza, sus manos temblaban, su voz entrecortada, como si no pudiera creer lo que veía. Fernando se acercó, su rostro fruncido, su mirada recorriendo al bebé. Una gran mancha de nacimiento, de color rojo oscuro, se extendía desde la frente hasta la mejilla izquierda del niño, como una marca de una maldición. Fernando se echó a reír, pero no era una risa alegre, sino una risa burlona, llena de desprecio. Este niño, ¿así va a llevar el apellido Ruiz? ¡Qué vergüenza! Su risa resonó en la habitación, como un trueno que rompe el silencio. Clara temblaba. Sus manos agarraban con fuerza las de Fernando. Sus ojos miraban al bebé, pero no con amor, sino con miedo, con desesperación. «Fernando, no podemos quedárnoslo. Una criatura así destruirá nuestra reputación, la de nuestra familia. ¿Cómo podremos vivir con esa cara?», dijo, su voz ahogada. Fernando no respondió de inmediato, pero sus ojos brillaban con una frialdad extrema. «¿Qué? ¿No quieres quedártelo?». Clara levantó la cabeza, miró a su esposo con sorpresa, pero Fernando no dudó, no se arrepintió. Se giró hacia la enfermera Clara, su mirada fría como el hielo. «Tú no tienes derecho a opinar. Fuera de aquí ahora mismo». Clara abrazó al bebé contra su pecho, pero no sentía nada más que vacío, impotencia. Miró a su alrededor, miró el rostro de su esposo, miró la mirada extraña de la enfermera, como si el bebé no fuera de su sangre, sino un objeto desechado. «Fernando, haz lo que sea, pero no quiero volver a verlo nunca más», susurró, su voz llena de dolor. Fernando no necesitó pensarlo dos veces. Le hizo una seña a un sirviente de confianza. «Hugo, llévate al bebé. Asegúrate de que desaparezca para siempre».
Sus palabras fueron frías como cuchillos. Clara se quedó helada. Sus ojos se llenaron de desesperación. Señor, eso es un crimen. No puede hacerle esto a un niño. Fernando se encogió de hombros, esbozando una sonrisa cínica. ¿Un crimen? ¿Dejarlo vivir? Exhibiendo esa cara por todas partes, arruinando el honor de mi familia. ¿No es un crimen?, dijo, su voz llena de desprecio. Las lágrimas rodaron por el rostro de Clara, mientras veía a Hugo aceptar la orden. Todo se volvió borroso ante sus ojos. La joven enfermera se quedó allí, impotente, sin poder hacer nada más que ver cómo se llevaban al bebé inocente en la oscuridad de la noche, en medio del frío invierno, mientras sus padres no mostraban ni una pizca de compasión. El invierno en Madrid era cruel. Hugo, el hombre de mediana edad que había servido a la familia Ruiz durante años, envolvió al bebé en una vieja manta de lana y salió en silencio de la gran mansión. No quería hacer esto, pero las órdenes de su amo no podían desobedecerse. Caminó por las calles vacías, el débil llanto del bebé resonando en su corazón, pero sabía que no podía hacer nada. Al llegar al borde del bosque en las afueras de la ciudad, Hugo se detuvo. Sus manos temblaban, el bebé seguía llorando, su pequeño rostro enrojecido por el frío. «Dios, perdóname», susurró Hugo, dejando al bebé sobre una gran roca antes de alejarse rápidamente, sin atreverse a mirar atrás. Pero el destino no era tan cruel. Una anciana pobre llamada Lola, que vivía en una pequeña cabaña en el bosque, pasaba por allí por casualidad y escuchó el llanto. Vivía de vender verduras en el pueblo, pero hoy el llanto del bebé la había llevado hasta allí. «Dios mío, es un bebé». Lola se agachó, sus ojos llenos de compasión al ver al bebé abandonado. «¿Cómo puede alguien hacer algo tan terrible?», susurró. Su corazón se apretó y levantó al bebé en sus brazos, decidida a llevárselo, sin importar lo difícil que fuera el camino por delante. Con cada movimiento cuidadoso, Lola acunó al bebé en sus brazos, sintiendo el pequeño cuerpo temblar bajo la manta fría. Sus delgados dedos lo acariciaron suavemente, e inmediatamente el bebé dejó de llorar. Sus ojos se abrieron, mirándola con pupilas claras, como si supiera que finalmente, después de tantas noches de llanto silencioso, había encontrado un poco de calor. «¡Qué criatura tan desafortunada!», Lola suspiró, su voz triste. «¿Nadie te quiere? Entonces yo te cuidaré, mi amor». Abrazó al bebé contra su pecho, como si quisiera transmitirle todo su calor. Envolvió al bebé en la vieja manta de lana que había preparado y caminó con dificultad, lentamente, de vuelta a su pequeña cabaña. La humilde cabaña estaba escondida en el bosque, sencilla pero acogedora. Un lugar que, a pesar de su pobreza, siempre había considerado un hogar. Encendió un fuego en la chimenea, el calor de las llamas ahuyentando el frío de la noche. Lola suavemente colocó al bebé en la pequeña cama, cubriéndolo con mantas calientes. «Ahora estás a salvo, mi amor», susurró, su voz cálida, pero también llena de tristeza. «Te llamaré Elena, un nombre que significa luz, para que nunca tengas que vivir en la oscuridad». Elena, el nombre que acababa de recibir, se movió bajo la manta de lana. Sus pequeños ojos se cerraron lentamente en un sueño profundo. Lola se sentó junto a la cama, mirando al bebé, su corazón lleno de protección y amor, como si fuera su propio hijo. El invierno afuera cubría el bosque, pero dentro de la pequeña cabaña, una nueva luz acababa de encenderse, tenue, pero lo suficientemente fuerte como para calentar su corazón. A la mañana siguiente, Lola llevó a Elena al pueblo, por el viejo sendero. Sus pies conocían el camino a través de los caminos llenos de barro. No podía dejar que al bebé le faltara nada, sin importar las dificultades que tuviera que enfrentar. Su corazón se sentía arrastrado por algo que ella misma no entendía, pero sabía que tenía que hacerlo por Elena, por la luz que había prometido darle. Al entrar en la pequeña tienda de comestibles, Lola sintió de inmediato la mirada de los aldeanos,
miradas inquisitivas y llenas de sospecha. Maribel, una mujer de mediana edad del pueblo, frunció el ceño al verla. «Lola, ¿de dónde has sacado a ese bebé?». La voz de Maribel no ocultaba su curiosidad e incredulidad. Lola levantó la cabeza, su mirada firme, sin dudarlo. «Lo encontré en el bosque. Alguien lo abandonó», respondió. Su voz tranquila pero decidida. «Yo lo cuidaré y estará a salvo aquí conmigo». El murmullo se extendió por todo el pequeño mercado. Cada susurro se filtraba entre los puestos, llevándose consigo el olor a pan recién horneado y el aroma sutil de la lavanda seca. Un anciano ceñudo negó con la cabeza, escupiendo al suelo. «Tal vez sea una niña maldita. Mira la marca de nacimiento en su cara». Una joven, Camila, se estremeció, apretándose el chal, su voz temblaba. «Dios mío, ¿y si trae mala suerte?». Rosa rodeó suavemente los pequeños hombros de Lucía con sus brazos, como si quisiera protegerla de esas palabras maliciosas. «Sois demasiado supersticiosos», dijo con voz tranquila. «Solo es una niña». Pero nadie la escuchó. Las miradas seguían fijas en Lucía, algunas llenas de lástima, otras de desprecio, pero la mayoría llenas de cautela y distancia. Matías, un joven de ojos penetrantes, apretó los dientes al observar a la multitud. Había escuchado suficientes tonterías. Aunque nadie lo dijera abiertamente, todos sabían que la maldición a la que se referían era en realidad solo diferencia. «Es ridículo», espetó con frialdad. «¿Tenéis miedo de una niña de 8 años?» Nadie respondió, pero las miradas que le dirigieron eran hostiles. Matías se acercó, interponiéndose entre Lucía y los que cotilleaban. «Basta ya. ¿No os da vergüenza?». El mercado quedó en silencio por un momento, antes de que los susurros volvieran a resonar, esta vez más bajos, pero igual de afilados. Mientras tanto, a unas millas de distancia, en la mansión Fernández, Isabel estaba sentada en un sillón lujoso, tomando su té Earl Grey con elegancia. Las pesadas cortinas de terciopelo bloqueaban la luz de la mañana, dando a la habitación un aire extrañamente sombrío. Cuando Rodrigo entró, su rostro estaba frío, sin expresión. «¿Está hecho?». Isabel dejó la taza de té, suspirando aliviada. «Está hecho. Por fin nos hemos librado de esa cosa». Rodrigo entrecerró los ojos, una sonrisa irónica curvó sus labios. «¿En serio? ¡Qué bien!». Isabel se recostó en su asiento, su voz era casi un susurro. «Deberíamos empezar a planear tener un hijo. La familia Fernández necesita un heredero digno». Rodrigo no respondió de inmediato, se quedó allí, su mirada recorriendo el polvo fino que cubría la estantería, el retrato de sus antepasados colgado en la pared, y luego se detuvo en el rostro impasible de Isabel. Finalmente, asintió levemente. Lucía nunca existió, pero el destino nunca deja en paz a los crueles. La luz del amanecer se filtraba a través de las rendijas de una pequeña ventana, iluminando el cabello revuelto de Lucía. En la humilde cabaña de madera, la niña estaba sentada en el suelo frío, hojeando cuidadosamente las páginas de un libro viejo que Rosa había guardado durante años. Las letras danzaban ante sus ojos, difíciles y extrañas, pero Lucía no se rendía. Leer era la única forma en que sentía que podía escapar de este mundo estrecho y hostil. Rosa, sentada en una silla vieja cerca del fuego, observaba a Lucía con una sonrisa cariñosa. «Eres muy inteligente, Lucía», dijo con orgullo, «y algún día nadie podrá menospreciarte». Lucía levantó la vista. Sus ojos negros brillaban con esperanza. «Abuela, si soy buena estudiante, ¿la gente me querrá?». La sonrisa de Rosa se desvaneció por un instante. Extendió la mano para acariciar el cabello de la niña. Sus ojos brillaban con tristeza. «No todo el mundo es amable, cariño, pero si tienes conocimiento, tendrás el poder de cambiar tu destino». Lucía guardó silencio,
aunque no entendía del todo esas palabras. Pero había una cosa que sentía con claridad. El mundo exterior siempre parecía estar fuera de su alcance. El pueblo donde vivía Lucía era pequeño y pobre, pero estaba lleno de prejuicios. Desde el día en que Rosa la trajo, siempre había sido el centro de todas las miradas y cotilleos. Cada vez que Rosa la llevaba al mercado, los susurros eran como agujas que se clavaban en su piel. Mira, la niña con la marca de nacimiento. ¡Qué horror! Seguro que trae mala suerte. Rosa está loca. ¿Por qué se empeña en criarla? En esos momentos, Rosa solo apretaba la mano de Lucía con más fuerza, guiándola a través de la multitud con una dignidad silenciosa. Pero Lucía lo oía todo. Bajaba la cabeza, sus pequeñas manos apretaban el borde de su vestido. Sus piernas temblaban, pero no se atrevía a detenerse. En su interior, siempre se preguntaba: ¿por qué me odian? ¿Qué he hecho mal? Cuando Lucía cumplió 8 años, tenía un solo sueño: ir a la escuela. Todas las mañanas se escondía detrás de un arbusto cerca del camino de tierra, observando en silencio a los otros niños correr y jugar camino a clase. Se imaginaba a sí misma sentada en el aula, escuchando al maestro dar la lección, esperando a que la llamaran en la lista. Una mañana de primavera, cuando los almendros florecían en el patio, Lucía reunió todo su valor y se acercó a Rosa. La tomó de la mano, sus ojos llenos de esperanza. «Abuela», preguntó en voz baja, «¿puedo ir a la escuela?» Rosa vaciló. Su corazón se llenó de tristeza. Sabía que el mundo exterior sería cruel con la niña, pero ¿cómo podía ser tan cruel como para apagar la luz de esperanza que acababa de encenderse en sus ojos? «Pero tú sabes que no te quieren allí». Lucía la miró. Sus ojos, redondos y cristalinos como un lago, reflejaban todo un mundo de anhelo. «Pero si ya sé leer, te prometo que seré muy buena estudiante, abuela». Esa voz infantil, a la vez suplicante y llena de una determinación ingenua, le rompió el corazón a Rosa. ¿Cómo podía negarse? Al final, apretó la pequeña mano de Lucía entre las suyas. Esas manos delgadas pero fuertes que la habían protegido durante todos estos años. «Está bien, cariño. Lo intentaremos». Juntas se dirigieron a la escuela del pueblo, Rosa aferrándose a la tenue esperanza de que tal vez la bondad aún existiera en aquellas personas, pero se equivocaba. Tan pronto como entraron en el patio de la escuela, la atmósfera se espesó con miradas hostiles. Los pasos de la abuela y la niña apenas tocaron el escalón cuando un grupo de padres se precipitó hacia afuera, bloqueando la entrada del aula como si estuvieran protegiendo a sus hijos de una epidemia peligrosa. «No vamos a aceptar que una niña maldita estudie con nuestros hijos». La mujer que lideraba el grupo era Pilar. Sus ojos destilaban un profundo desprecio. «Así es», resonó otra voz desde la multitud. «Nos traerá desgracia», añadió Álvaro, un hombre de mediana edad. Su voz resonaba llena de indignación. Lucía se encogió, escondiéndose detrás de Rosa. No entendía por qué, pero cada mirada la hacía sentir como si fuera una criatura deforme, que no merecía existir. El director, don Pedro, estaba de pie detrás de su escritorio, sus ojos llenos de consternación, pero también teñidos de resignación. «Señora Rosa, lo siento mucho». Su voz era ronca y pesada. «Pero ya ve, no puedo hacer nada». Rosa temblaba de rabia. «¿Es solo una niña? ¿Acaso no tienen corazón?». Pero la multitud permaneció allí, inmóvil, con miradas inexpresivas. Nadie habló, nadie retrocedió. Rosa apretó la pequeña mano de Lucía con más fuerza, como si quisiera protegerla con su propio calor de la dureza del mundo. Pero sabía que no podía. «Vámonos, mi amor». Lucía miró hacia atrás al aula por última vez. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Los pupitres de madera marrón estaban ordenados, las pizarras verdes llenas de letras que anhelaba leer y escribir, pero la puerta se había cerrado de golpe ante ella. Esa tarde, Lucía no dijo una palabra. Se replegó en un rincón de la casa, con la cabeza apoyada en las rodillas,
todo su pequeño cuerpo como si quisiera hacerse desaparecer. Su voz resonó, débil como el viento que se filtraba por las rendijas de la puerta. ¿Soy realmente tan despreciable? Abuela. Rosa se arrodilló a su lado. La abrazó con fuerza. Su voz se quebró. No, mi amor. Eres más valiosa que cualquiera en este pueblo. Es solo que ellos no pueden verlo. Pero no importaba lo que Rosa dijera. El dolor seguía latente en el pecho de Lucía, en otro lugar, en el mismo pueblo, pero en dos mundos opuestos. Mientras Lucía era rechazada, Álvaro Ruiz, el hijo perfecto de la familia Ruiz, resplandecía como una joya preciosa entre miradas de admiración. Álvaro es tan guapo, por supuesto, es un Ruiz. Seguro que algún día traerá gloria a nuestro pueblo. Los elogios halagadores volaban en el aire, rodeando a Álvaro como una aura gloriosa. El adolescente estaba de pie en medio del patio de la escuela. La luz del sol brillaba sobre su brillante cabello castaño, sus ojos brillantes y llenos de confianza. Sonreía, familiarizado con este elogio, como si fuera algo natural. Desde lejos, Lucía permaneció en silencio, oculta junto a la pared de piedra gris, observándolo todo. Las alabanzas dedicadas a Álvaro resonaban en sus oídos, cada palabra, cada letra, grabándose en su mente. Él tenía todo lo que a ella le faltaba. Un hogar espléndido con paredes gruesas que protegían del frío, ropa limpia que nunca estaba remendada, comidas abundantes sin la preocupación de qué comer al día siguiente. Él creció entre elogios y mimos, mientras que ella solo recibía miradas de desprecio y susurros maliciosos. Se conocieron una mañana en el mercado, donde Elena deambulaba entre la multitud, escondiéndose entre los puestos, tratando de pasar desapercibida. Pero entonces su mirada se cruzó con la de un niño de su edad, con cabello negro y suave y ojos llenos de confianza. Ramón. Había escuchado su nombre muchas veces. Era el hijo de una de las familias más ricas del pueblo. Un niño que nunca había carecido de nada. Elena no podía quitarle los ojos de encima. Nunca había estado tan cerca de él. Pero cuando sus miradas se encontraron, en lugar de curiosidad o amabilidad, Ramón sonrió con desdén. Una sonrisa de desprecio. ¿Quién eres tú? Elena parpadeó, desconcertada. Yo soy Elena. Ramón se rió entre dientes. Su voz resonaba con burla. Nunca había escuchado ese nombre. Ah, espera. Ya sé quién eres. Eres la niña monstruo de la que todo el pueblo está hablando, ¿verdad? El rostro de Elena se puso rojo. Bajó la cabeza, sintiendo un dolor agudo en el pecho. Ramón se rió aún más fuerte, volviéndose hacia sus amigos, niños limpios y regordetes que nunca habían conocido el frío ni el hambre. Mirad, aquí está la niña maldita a la que todos temen. Las risas resonaron al unísono. Otro niño, Santiago, se unió, su voz llena de regocijo. Elena, Elena fea, eres la desgracia del pueblo. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Se dio la vuelta y echó a correr por los callejones, sus pies descalzos pisando las piedras. Corrió y corrió hasta que ya no pudo escuchar las risas. Pero a pesar del rechazo, Elena nunca se rindió. Se sumergió en los libros como si fueran el único camino que la llevara lejos de esta cruel realidad. Lola le enseñó cada letra, cada cálculo, y cada vez que ella quería rendirse, Lola suavemente ponía su mano sobre su hombro. No necesitas la aprobación de esa gente cruel, le decía. Ellos no deciden tu destino. Elena asintió, pero por mucho que se esforzara, por mucho que leyera todos los libros que Lola tenía, no podía escapar de las miradas de desprecio de los aldeanos. Cada vez que salía, los susurros la perseguían como un fantasma, persistentes e inquietantes. Y entonces, la mayor tragedia de su vida llegó. El invierno en las montañas de España nunca perdonaba. El viento helado cortaba la piel como cuchillos invisibles, la nieve cubría los tejados, y el frío se filtraba en cada rincón. La pequeña cabaña donde vivían Lola y Elena
temblaba ante la furia de la naturaleza, pero el invierno de ese año fue más cruel que nunca. Lola se debilitaba cada día más. Por las noches, tosía sin cesar. Los dolores la hacían dar vueltas en la cama sin poder dormir. Cada vez que se daba la vuelta, Elena veía claramente manchas de sangre roja oscura en el pañuelo viejo. Una noche, mientras la abrazaba para dormir, Elena preguntó suavemente, con voz temblorosa: «Abuela, ¿estás bien?». Lola le acarició el pelo con una sonrisa dulce. «Estoy bien, cariño. Solo que el peso de los años me cansa un poco». Pero Elena no le creía. Veía sus piernas temblar cada vez que caminaba. Veía su piel pálida y aterradora. Tenía que hacer algo. A la mañana siguiente, Elena decidió salir a buscar trabajo. Solo tenía 11 años, pero sabía que si no hacía nada, Lola no sobreviviría a ese invierno. Fue de casa en casa, llamando a las puertas y suplicando por un trabajo, cualquiera que fuera. Pero solo recibía miradas frías, rechazos más afilados que cuchillos. Ana se cruzó de brazos, su barbilla levantada con desprecio. «¿Quieres trabajar en mi casa? Nunca. No quiero traer mala suerte a mi hogar». Ramón, que estaba cerca, negó con la cabeza. «¿Quién contrataría a una niña maldita como tú? Lárgate». Elena se mordió el labio, tratando de no llorar. Siguió yendo a la panadería, a la posada, a la tienda de verduras, pero nadie le dio una oportunidad. Cuando el sol se ocultó tras las montañas, regresó con las manos vacías y el corazón apesadumbrado. Lola se debilitaba cada vez más. Su tos no cesaba, sus ojos se hundieron, su respiración se volvió pesada. Una noche, Elena se arrodilló junto a la cama, tomando su mano helada. «Abuela, necesitas un médico». Lola trató de sonreír, sus ojos brillaban con cariño. «No te preocupes, cariño. Con tenerte aquí, tengo todo lo que necesito». Pero Elena no se resignaba. Corrió a la casa de Ángela, una de las más ricas del pueblo. «Por favor, ¿podría prestarnos dinero para curar a mi abuela? Trabajaré para devolvérselo». Ángela se rió. Su mirada era afilada como un cuchillo. «¿De verdad crees que ayudaré a alguien como tú? Lárgate». Elena fue a ver al curandero del pueblo, pero él negó con la cabeza. «Esta enfermedad necesita medicinas caras. Puedo hacer nada sin dinero». Todas las puertas que tocaba se cerraban de golpe ante ella. Esa noche, el viento aullaba fuera de la cabaña, trayendo un frío que calaba hasta los huesos. Elena abrazó la mano de Lola con fuerza, tratando de mantenerla despierta. «Abuela, no te duermas. Tienes que quedarte conmigo». Lola abrió los ojos, la miró con dulzura, pero con cansancio. «Elena, eres la luz más hermosa de mi vida». Elena rompió a llorar. «No quiero que esa luz se apague». Se aferró a ella, rogándole que no la abandonara. Pero Lola solo sonrió. Sus ojos se cerraron lentamente. Su respiración se debilitó y luego se detuvo por completo. Elena se quedó inmóvil. Su mano temblorosa se posó sobre el rostro de Lola. La noticia de la muerte de Lola se extendió rápidamente por todo el pueblo, pero en lugar de lamentarlo, la gente susurraba con indiferencia, incluso con desprecio. Ramón se encogió de hombros. Debería haberla abandonado hace mucho tiempo. Criarla solo trajo desgracia. Ana asintió con la cabeza. «Ella está muerta. ¿Qué pasará con la niña?». Otra persona respondió con frialdad: «Hay que echarla del pueblo. ¿Quién querría vivir cerca de una maldita?». Elena seguía sentada junto al cuerpo de Lola, con los ojos hinchados y el corazón destrozado. Entonces, una figura apareció en la puerta. Ramón Ruiz. Estaba allí, con su expresión arrogante y su mirada de desprecio. «¿Así que la vieja murió?». Elena levantó la vista hacia él, con los ojos llenos de lágrimas. «No hables así de ella». Ramón se echó a reír con burla. «¿Por qué no? Solo digo la verdad. Ahora que ya no tienes a nadie que te proteja, ¿cómo piensas sobrevivir?».
La voz de Ramón era monótona, como un cuchillo afilado que cortaba la mente de Elena. Ella apretó los puños con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en su piel, doliendo, pero ese dolor no era nada comparado con el vacío en su pecho. Donde una vez estuvo Lola, donde una vez hubo un calor único en este mundo, sobreviviré, dijo, cada palabra sólida, aunque su voz se quebró en su garganta. No necesito la lástima de nadie. Ramón se encogió de hombros, sus labios se curvaron en una sonrisa débil, mezclada con desprecio. Entonces, buena suerte. Pero no esperes que alguien en este pueblo te ayude. Luego se dio la vuelta y se fue, dejando a Elena en un silencio absoluto. Un silencio que la tragó, frío e interminable. Sin Lola, sin nadie que la protegiera, se convirtió en un fantasma en el pueblo. Nadie le daba comida. Nadie le daba un techo. Cada día que pasaba, recogía las migajas de pan que caían en el mercado. Bebía agua helada del río para sobrevivir. Por la noche, se acurrucaba en la esquina del mercado abandonado, abrazando sus delgados brazos para protegerse del frío cortante. El invierno de ese año duró más que cualquier invierno que hubiera experimentado. Con cada ráfaga de viento frío se estremecía, pero en su corazón un pequeño fuego estaba ardiendo. No era esperanza, era ira. Se convirtió en una molestia para el pueblo. Sin Lola, ya no había razón para tolerarla. Antes, tal vez por un poco de respeto a la anciana, se habían contenido. Pero ahora, las palabras venenosas se decían sin dudarlo. Vete, no hay lugar para gente como tú aquí. Eres una desgracia, Elena. Nadie en este pueblo te quiere. Las puertas se cerraban de golpe ante ella, una tras otra, como si todos estuvieran de acuerdo en que ella ya no tenía derecho a existir en este lugar. Caminaba por la calle de adoquines, con el estómago rugiendo de hambre. Pero no podía pedir ayuda a nadie. Sabía que nadie la ayudaría. Y entonces, un día, mientras trataba de encontrar un poco de calor bajo el sol pálido, escuchó risas provenientes de la plaza. Un grupo de jóvenes estaban reunidos en círculo. En medio del grupo estaba Ramón Ruiz, con una actitud despreocupada, su cabello castaño peinado cuidadosamente, un abrigo largo caro, zapatos de cuero brillantes. Había crecido. Ahora era un joven de 16 años, el orgullo de la familia Ruiz, el orgullo del pueblo. Mientras tanto, Elena era solo una sombra. Se dio la vuelta, tratando de alejarse de la multitud, pero era demasiado tarde. «¡Hey! Miren a quién tenemos aquí». La voz de Ramón resonó llena de emoción. El monstruo de nuestro pueblo. Las risas estallaron. «Dios, pensé que ya se había muerto de hambre Sergio». Uno de los que seguían a Ramón se burló. Elena apretó los puños, sin responder. Solo quería irse, pero Ramón no la dejó ir. Él bloqueó su camino. Sus ojos brillaban con placer al ver su apariencia demacrada. ¿A dónde crees que vas? ¿No crees que deberías agradecernos por dejarte vivir? Elena levantó la cabeza. Sus ojos ya no estaban llenos de miedo, solo quedaba resentimiento. No necesito la lástima de nadie. Ramón se rió. ¿Lástima? No sueñes. Solo me divierte ver a una rata de alcantarilla tratando de sobrevivir. Los que lo rodeaban volvieron a reír. Luis, uno de ellos, escupió al suelo. ¿Por qué no desapareces de una vez? Quizás así estaríamos más cómodos. Elena apretó los dientes. Se dio la vuelta para irse, pero una mano la agarró bruscamente, arrancándole la vieja bufanda que llevaba alrededor del cuello. Ramón la levantó en alto, sonriendo con burla. «Mira esto. Es lo único que tiene para mantenerse caliente. ¿Quieres recuperarla, Elena?» Ella trató de arrebatársela, pero Ramón fue más rápido. Se rió con desprecio y arrojó la bufanda al barro. «Recógela. Si la necesitas tanto, levántala». Elena miró la bufanda. Luego miró a Ramón. El ambiente se tensó.
pero en lugar de agacharse, levantó la cabeza con orgullo. «Prefiero morir de frío antes que obedecerte». Un momento de silencio. Ramón entrecerró los ojos. Su expresión de diversión desapareció. No le gustó eso. No le gustó la forma en que ella lo miraba directamente, como si ya no le tuviera miedo. Un destello de ira brilló en sus ojos, y en un movimiento repentino empujó a Elena con fuerza. Ella cayó al suelo, sus rodillas raspándose contra las piedras. Ramón se inclinó. Su voz era fría. «La próxima vez, recuerda cuál es tu lugar, monstruo». Luego se dio la vuelta y se fue, dejándola sola en la calle, rodeada solo de miradas curiosas y susurros maliciosos. Esa noche, en la mansión Ruiz, Ramón entró en la sala de estar, donde su madre, Clara, estaba sentada leyendo un libro junto al fuego. «Madre, ¿sabes una noticia interesante?», dijo, su tono casual, como si contara una historia sin importancia. Clara levantó la vista. «¿Qué?» Ramón sonrió. «Elena sigue viva. Es como una cucaracha. Nunca muere». Clara se sobresaltó. Dejó el libro. Sus ojos se oscurecieron. «¿Qué? ¿Ella todavía existe?» Ramón se encogió de hombros. «Por supuesto. Todavía vaga por el pueblo como un perro callejero». Clara apretó su taza de té. Su voz era helada. «No podemos dejar que siga viva. Es una vergüenza para nuestra familia». Miró directamente a los ojos de su hijo. «Ramón, tienes que hacer algo. No quiero volver a verla nunca más». Ramón sonrió maliciosamente. «No te preocupes, madre. Yo me encargaré de ello». Y desde ese día, sus bromas con Elena dejaron de ser solo burlas. Ramón usó la influencia de su familia para asegurarse de que nadie en el pueblo ayudara a Elena. El dueño de la posada la echó del único refugio que tenía. Nadie la contrató para trabajar. Nadie le vendió comida. Las puertas se cerraban cada vez más, una a una, como si todos hubieran estado de acuerdo en que ella no tenía derecho a existir en ese lugar. Elena tenía más hambre, más frío, rebuscaba en la basura del mercado, recogiendo los trozos de pan que la gente desechaba. Su autoestima se rompía poco a poco, pero no tenía otra opción. Y entonces, un día, cuando se agachó para recoger un pedazo de pan duro del suelo, una risa burlona resonó a sus espaldas. «Mira eso. Ahora sí que es una rata de alcantarilla». Se quedó paralizada. Ramón estaba allí, rodeado de sus leales seguidores. Las risas resonaron al unísono. Sergio, Luis, Javier, todos se burlaban, mirándola como si fuera un espectáculo. Elena apretó los puños. Humillación, ira, dolor, pero sabía que aún no podía hacer nada. Tenía que hacerse más fuerte. Tenía que sobrevivir, y por primera vez en su vida pensó en irse de ese lugar. El cielo de Madrid estaba gris, anunciando una tormenta inminente. Elena caminaba por el camino de tierra, sus pies descalzos, heridos por las piedras afiladas. Estaba acostumbrada al hambre constante, a las miradas de desprecio, a las burlas crueles. Pero hoy algo era diferente. Los aldeanos se habían reunido frente a la panadería de Natalia, murmurando entre ellos. Cuando Elena se acercó, los susurros cesaron de inmediato, pero sus miradas permanecieron fijas en ella, llenas de odio. Una sensación de inquietud la invadió. De repente, un hombre alto emergió de la multitud. Julián, el dueño de la única posada del pueblo, se cruzó de brazos, sus ojos llenos de desprecio. Elena dijo con voz fría como el acero: «No puedes quedarte aquí». Ella parpadeó, confundida. «¿Qué quieres decir?» Julián se encogió de hombros, como si estuviera diciendo algo obvio. «He recibido órdenes de alguien importante. No tienes permitido dormir en el mercado ni vagar por el pueblo. Será mejor que desaparezcas». Ella se quedó helada. ¿Órdenes de quién? Pero no necesitaba preguntar. Los ojos de Julián brillaban con malicia. ¿Acaso tienes que preguntar? ¿Quién no sabe quién toma las decisiones aquí? Una pequeña risa resonó entre la multitud. «Ramón,
La ira brotó en el pecho de Elena. Ramón no es el rey de este pueblo. No puede decidir quién vive y quién se va. Pero Julián solo se rió. No, pero la familia Ruiz es a la que todos respetan. Se acercó a ella, bajando la voz. ¿Y tú? No eres más que una sanguijuela, Elena. Si no quieres que te echen a la fuerza, será mejor que te vayas por tu cuenta. Los aldeanos comenzaron a murmurar. Algunos asintieron con la cabeza en señal de acuerdo. Otros permanecieron en silencio, pero nadie se puso de su lado, nadie se atrevió. Elena retrocedió. Su corazón latía con fuerza. No tenía dónde ir. Desesperada, corrió a la casa de Ángela, quien una vez fue la mejor amiga de Lola. Llamó a la puerta repetidamente, su voz temblaba. Ángela, por favor, no tengo a dónde ir. ¿Puedes ayudarme? Pasaron unos segundos. La puerta se abrió, pero en lugar de encontrar una mirada amable, Elena solo vio frialdad. Ángela se cruzó de brazos, su rostro inexpresivo. Elena, deberías entender que nadie te quiere aquí. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Pero eras amiga de Lola. Ángela suspiró. Sí, pero ella ya murió. Su voz no vaciló. No puedo arriesgarme por ti. Un segundo de silencio se prolongó. Luego su voz resonó de nuevo, suave pero cruel. Lo siento, pero tienes que irte. La puerta se cerró de golpe. Elena se quedó allí, con las manos aún en la puerta de madera fría. Se dio la vuelta. Las lágrimas corrían por su rostro. Una a una, cada puerta del pueblo, cada pequeña esperanza en su corazón, se extinguieron. La respuesta siempre fue la misma. Miradas evasivas, negaciones con la cabeza, puertas cerradas, y Elena comprendió que estaba completamente sola. Pasaron 3 días, 3 días de hambre, frío y agotamiento. 3 días arrastrándose por las calles, llenas de miradas de desprecio, puertas cerradas, susurros maliciosos a sus espaldas. Elena sentía como si su cuerpo se hubiera convertido en una cáscara vacía, dejando solo una voluntad: sobrevivir. Se tambaleó hasta el mercado, sus ojos sin vida fijos en los trozos de pan esparcidos por el suelo. Las migajas que hace unos días todavía despreciaba, pero ahora estaba tan hambrienta que cualquier cosa para llenar su estómago sería suficiente para hacerla olvidar su orgullo. Dudó. Una parte de ella gritaba que no lo hiciera, que no podía convertirse en lo que ellos la habían llamado. Pero su estómago se contrajo violentamente y finalmente se agachó para recoger un pedazo de pan viejo, temblando llevándoselo a la boca. Justo en ese momento, una voz helada resonó detrás de ella. «Mira eso. El monstruo está comiendo sobras». Elena se congeló. Su mano apretó el pedazo de pan con tanta fuerza que casi se rompió en su mano. Frente a ella, Ramón y su grupo de amigos estaban allí. Sus leales seguidores Diago, Sergio, Luis, todos sonreían con malicia, como si acabaran de atrapar a un animal acorralado. Diago se echó a reír. Vaya, nunca había visto nada tan patético. Se encogió de hombros, su tono lleno de cruel diversión. Ahora sí que parece una verdadera rata de alcantarilla. No solo está maldita, sino que también es una mendiga. Las risas resonaron. Elena sintió que su rostro ardía de vergüenza, pero no soltó el pedazo de pan. Por mucha humillación que sufriera, tenía que vivir. Cerró los ojos, diciéndose a sí misma que si solo lo ignoraba, si solo soportaba un poco más, se cansarían y la dejarían en paz. Pero Ramón no quería dejarla en paz. Se acercó, inclinándose, su aliento caliente rozándole la oreja. Quiero que entiendas una cosa, Elena. Aquí no tienes lugar. No eres más que basura. Lo dijo lentamente, enfatizando cada palabra, como si quisiera grabarlas en su mente para siempre. Elena levantó la cabeza. Sus ojos ya no brillaban con miedo, sino con ira. Una llama ardía en sus ojos, un juramento tácito. Algún día te demostraré que estás equivocado. Ramón parpadeó, un poco sorprendido por su respuesta, pero de inmediato se echó a reír con desprecio. «Oh», inclinó la cabeza.
Entonces esperaré a ver cuándo llega ese día. Luego se dio la vuelta y se fue, arrastrando a su grupo de amigos, las risas burlonas resonando por todo el mercado. Elena se quedó allí, apretando los puños con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en sus palmas. Siguió su espalda con la mirada, cada nervio de su cuerpo tensándose. Algún día les haría pagar por todo. Lentamente se arrastró hasta su rincón habitual en el mercado, acurrucándose bajo el trapo roto. Ya no tenía fuerzas para llorar. La lluvia comenzó a caer. Las frías gotas empaparon la pálida piel de Elena, haciéndola temblar. Se acurrucó bajo el alero del mercado, sus delgados brazos abrazándose a sí misma, tratando de encontrar un poco de calor. Pero el calor no llegaba, solo el frío penetrando en cada fibra de su ser, entumiendo su cuerpo. En la oscuridad recordó a Lola, recordó su voz amable, recordó las suaves manos que acariciaban su cabello cada noche. No puedes rendirte, Elena Lola solía decir. Cerró los ojos, tratando de alejar la desesperación. Tenía que vivir, pase lo que pase. No podía dejar que la vieran caer. Elena levantó la cabeza y miró hacia el horizonte brumoso, y por primera vez en su vida pensó en algo que nunca antes se había atrevido a considerar: irse de ese lugar. En los días siguientes, todo empeoró. No solo los aldeanos la rechazaban, ahora también se había convertido en el blanco de las crueles burlas de Ramón y su banda. Durante el día, cada vez que pasaba cerca de ellos, le silbaban, la señalaban, le arrojaban piedras y gritaban insultos. Elena, los monstruos no deberían existir. ¿No te da vergüenza seguir viva? Por la noche, cuando la oscuridad cubría las calles, Ramón y sus amigos se colaban en el mercado, donde ella dormía. Usaban carbón para dibujar insultos en las paredes. Niña maldita, la muerte de Lola es tu culpa. Lárgate del pueblo ahora mismo. Cada mañana, al despertar, Elena veía esos mensajes y cada vez sentía como si le clavaran cuchillos en el pecho, pero ya no tenía lágrimas para llorar. La furia de los aldeanos llegó a su punto álgido una mañana. Elena acababa de salir de su escondite cuando escuchó el bullicio a lo lejos. La panadería de Natalia había sido destrozada. Inscripciones negras, como la boca del lobo, adornaban las paredes. El monstruo tocó esta tienda. No vengas aquí si no quieres mala suerte. Los aldeanos se congregaron en masa, murmurando con ira. Natalia, con el rostro rojo de furia, señaló a Elena. Tú hiciste esto, ¿verdad? Elena se quedó helada. No, yo no hice nada, pero nadie le creyó. Julián sonrió con desprecio. Por supuesto que fue ella, gruñó. Una maldita. Quiere arrastrarnos a todos al infierno con ella. Una anciana alzó la voz. Deberíamos echarla del pueblo. Sí, gritó otro. No tiene derecho a estar aquí. Elena retrocedió. Su corazón latía con fuerza. Miró a cada uno de ellos, esperando encontrar una chispa de empatía. Por favor, no he hecho nada malo. Pero la multitud había perdido la razón. Ya no la veían como una persona. Solo veían una maldición, una desgracia que debía ser expulsada. Un hombre tomó un ladrillo y, sin dudarlo, lo arrojó hacia ella. ¡Plaf! El ladrillo rozó su brazo, dejando un corte profundo. La sangre brotó, manchando el suelo polvoriento. Elena jadeó, temblaba de dolor y miedo, pero dentro de ella, una furia ardiente se encendió. No iba a seguir soportando esto. Levantando la cabeza, sus ojos brillaron con una intensidad aterradora. ¿Por qué me odian tanto? Un momento de silencio sepulcral. Elena dio un paso adelante, aunque su cuerpo temblaba. Nunca he lastimado a nadie. Nunca he cometido ningún crimen. Pero Ramón sí. Ramón avanzó con una sonrisa burlona. ¿Crees que puedes enfrentarte a nosotros? Elena mantuvo su mirada fija. Algún día me iré de este lugar. Y cuando eso suceda, me convertiré en alguien a quien nunca podréis menospreciar. Ramón frunció el ceño. Su desafío le molestó. ¿Me estás amenazando? Elena no respondió. Se dio la vuelta, huyendo de la multitud, dejándolo todo atrás. Mansión Ruiz, Madrid.
En la lujosa sala de estar, un estallido resonó. Clara arrojó su taza de té de porcelana al suelo, haciéndola añicos. Gritó con furia: «Ramón, dijiste que esa mocosa ya debería haber desaparecido». Ramón se recostó en su silla, cruzando los brazos, indiferente, como si el asunto no le importara. «Madre, he hecho todo lo posible para que no tenga lugar en este pueblo». Se encogió de hombros. «Está a punto de rendirse». Clara apretó los dientes. «No quiero que esté a punto de rendirse». La quería aniquilada. Quería que desapareciera de inmediato. Ramón sonrió con malicia. «No te preocupes, habrá más». Pero Clara no estaba satisfecha con esa respuesta. Se inclinó, mirando fijamente a Ramón, su voz baja y amenazante. «No quiero que dejes ningún cabo suelto». Hizo una pausa, enfatizando cada palabra. «No quiero volver a verla nunca más». Ramón asintió. Entendido. No necesitaba escuchar más, pero no tenía idea de que Elena tenía otros planes. Huellas en la oscuridad. Esa noche, Elena no durmió. Se sentó en su rincón del mercado, abrazando su viejo chal, sus manos temblando mientras acariciaba las fibras deshilachadas. Era lo único que quedaba de Lola, la única persona que la había amado. Un pedazo de pan duro en el bolsillo, un pequeño cuchillo que Lola le había dejado, todas sus posesiones, pero más que nada, tenía la voluntad de sobrevivir. No podía soportarlo más. Si se quedaba, moriría. Tenía que irse, pero ¿a dónde? Levantó la vista hacia el cielo estrellado, un azul profundo e infinito, preguntándose si había un lugar en el mundo para ella. Entonces recordó las palabras de Lola: «Madrid es un lugar grande, lleno de oportunidades para aquellos que no se rinden». Madrid, el nombre resonó en su mente como una promesa, como una escapatoria. Tal vez ese era el lugar al que debía ir. Apretó los puños. «No dejaré que me destruyan». Antes del amanecer, Elena se fue, sin una palabra de despedida, sin una mirada atrás. Elena caminó en la oscuridad. Sus pies descalzos estaban ensangrentados, las viejas heridas aún sin curar, cortadas por las afiladas piedras del camino que salía del pueblo. No tenía dinero, ni comida, excepto un pedazo de pan duro en su bolsillo raído. El viento helado de la noche le cortaba la piel, pero no se detuvo. No tenía nada que perder. Todo lo que había en ese pueblo era miseria. Cada paso que daba estaba lleno de rabia y determinación. Nunca volvería a ese lugar. El bosque a las afueras de Madrid era sombrío y aterradoramente silencioso. Los árboles altos, con sus copas frondosas, casi bloqueaban por completo el cielo. Solo la pálida luz de la luna se filtraba a través de las hojas, iluminando tenuemente el estrecho sendero por el que Elena avanzaba a tientas. Un lugar aterrador, pero más aterrador era volver. Se envolvió el chal con más fuerza alrededor del cuello, sola frente a la noche interminable. Nadie sabía que estaba aquí, a nadie le importaba, pero eso era lo que la hacía más fuerte. Madrid aún estaba lejos, pero al menos estaba en camino de escapar de su pesadilla. El hambre rugía en el estómago de Elena, pero no se atrevía a detenerse. La oscuridad era espesa, invadiendo cada rincón del bosque, tragándose toda la luz tenue que quedaba. Solo el silbido del viento a través de las hojas, creando sonidos vagos, como susurros fantasmales resonando en el espacio. ¿Qué tan lejos había llegado ya? Madrid todavía estaba muy lejos, pero regresar al pueblo significaba la muerte. Tenía que seguir adelante. No tenía otra opción, se dijo a sí misma, tratando de caminar más rápido. De repente, un crujido sonó detrás de ella. Elena se detuvo en seco. Su corazón latía con fuerza. Volvió la cabeza, sus ojos recorrieron la oscuridad, pero solo había árboles desnudos inmóviles. ¿Hay alguien ahí? Su voz temblaba. No hubo respuesta, pero de inmediato otro sonido rompió el silencio. Pasos. Ella no estaba sola. La garganta de Elena se apretó. Sin pensarlo, echó a correr. No supo cuánto tiempo corrió.
Solo sabía que no podía detenerse. Las ramas afiladas azotaban su piel, arañando sus brazos, su rostro, pero no le importaba. Solo necesitaba salir de allí. Cuando el cansancio la venció, se desplomó. Sus rodillas tocaron el suelo, todo su cuerpo temblaba, su corazón latía salvajemente, su respiración era agitada, pero de repente una voz resonó en la oscuridad. ¿A dónde tan apurada, Elena? Ella se quedó paralizada, todo su cuerpo se congeló, la oscuridad lo tragó todo, pero cuando giró lentamente, una luz tenue iluminó el rostro de quien acababa de hablar. Ramón. Junto a él estaban Luis y Sergio. Los tres sonreían con burla. Sus miradas eran afiladas como cuchillos. Elena retrocedió un paso. ¿Por qué están aquí? Ramón se encogió de hombros, sus labios se curvaron en una mueca burlona. Escuchamos que querías irte del pueblo, así que pensamos, ¿por qué no despedirte con un adiós apropiado? Luis soltó una carcajada, o mejor aún, ¿por qué no evitar que se vaya? Después de todo, ella es la mejor distracción que tenemos por aquí. Un escalofrío recorrió la espalda de Elena. Ella apretó el pequeño cuchillo detrás de su espalda. No, ella no podía dejar que el miedo la venciera. Tenía que luchar. Ramón dio un paso adelante. Él ordenó, «Vete». Elena no se movió. Ramón arqueó una ceja. «¿Oh, ahora me das órdenes?» Él se acercó más, le agarró la barbilla, apretándola con fuerza. «¿Crees que puedes escapar de mí?» Elena apretó los dientes. Ella sacudió su cabeza, liberándose de su agarre. Sus ojos ardieron de furia. «Ya no soy la niña asustada de antes». Ramón frunció el ceño. «¿En serio?» De repente, levantó su mano. ¡Plaf! Una bofetada golpeó su rostro. Elena cayó al suelo. Su mejilla ardía, pero no lloró. Levantó la cabeza, sus ojos llenos de odio. Ramón se agachó, le arrebató el cuchillo de la mano. Lo levantó en alto, sonriendo con desprecio. ¿Y qué ibas a hacer con esto? ¿Matarme? Él se rió. Luego arrojó el cuchillo lejos. Pero Elena no necesitaba un cuchillo para pelear. Tomó un puñado de tierra húmeda y se lo arrojó directamente a los ojos. Ramón maldijo. Él tropezó hacia atrás, tratando de quitarse el barro de los ojos. Esta era su oportunidad. Elena reunió todas sus fuerzas, levantó la pierna y lo pateó en la rodilla. Ramón perdió el equilibrio. Él cayó al suelo. Luis y Sergio estaban atónitos. No esperaban que Elena se atreviera a defenderse. Elena no esperó. Ella se dio la vuelta y corrió a toda velocidad hacia el bosque profundo. Escapando en la noche, Elena corrió sin parar. Su respiración era agitada. Su corazón latía con fuerza, como si fuera a estallar en su pecho. Detrás de ella, la voz furiosa de Ramón resonaba en la noche. «¡Atrápenla!». Los pasos de sus perseguidores se acercaban cada vez más. Ellos venían por ella. Ella no podía dejarse atrapar. Tenía que escapar. De repente, una luz tenue apareció a lo lejos. Un camino, una salida. Con todas sus fuerzas, Elena corrió hacia la luz. Sus pies descalzos sangrando sobre las ramas secas y las piedras. Saltó fuera del bosque, perdió el equilibrio y rodó por un camino de grava. Cuando levantó la cabeza, vio un carruaje que se acercaba. El cochero era un anciano de cabello plateado. Javier. Sus ojos estaban llenos de dudas. Él tiró de las riendas, haciendo que los caballos se detuvieran justo a tiempo. «Niña, ¿qué haces aquí a estas horas?» Elena jadeaba. «Por favor, lléveme lejos de aquí». Javier frunció el ceño. Sus ojos recorrieron su rostro magullado, las heridas sangrando en sus piernas. «¿Quién te hizo esto?» Elena no tuvo tiempo de responder. Gritos llegaron desde el bosque. Ramón y sus amigos habían aparecido. Javier comprendió la situación de inmediato. Él le extendió la mano. «Sube rápido». Elena no dudó. Tomó su mano y subió al carruaje con todas las fuerzas que le quedaban.
Vienen por mí. Por favor, vámonos. Javier no esperó ni un segundo más. Azotó las riendas. Los caballos relincharon y el carruaje se disparó en la oscuridad. Elena miró hacia atrás. En la penumbra, Ramón estaba parado en medio del camino, su rostro distorsionado por la furia. Él gritó algo, pero Elena ya no lo escuchó. Ella había escapado. Ella nunca volvería a ese pueblo. El carruaje corrió toda la noche. Las ruedas giraban sobre el camino lleno de baches, alejándola cada vez más de sus dolorosos recuerdos. Cuando amaneció, Elena abrió los ojos. Ante ella, un mundo completamente diferente. Madrid. Calles empedradas, cafés llenos de risas, edificios más altos que nada que hubiera visto antes. Una ciudad vibrante, llena de vida, pero Elena no tenía miedo. Apretó los puños. Su corazón latió con una extraña emoción. ¿Miedo? No. Por primera vez en su vida, sintió esperanza. ¿A dónde irás ahora? Javier la miró, con preocupación en sus ojos. ¿A dónde irás ahora? Elena negó con la cabeza. No lo sé, pero encontraré la manera de sobrevivir. Javier suspiró, sacó unas monedas de su bolsillo y se las dio. 3 años pasaron volando. Elena no solo completó sus estudios, sino que superó a todos sus compañeros de clase. Leía más rápido, calculaba con mayor precisión, escribía ensayos más perspicaces que nadie. La gente comenzó a mirarla con otros ojos, ya no con lástima o desdén, sino con asombro. El maestro Adrián, el primero que le dio una oportunidad, tampoco pudo ignorarlo. Una tarde, la llamó a su oficina. Un sobre estaba pulcramente colocado sobre el escritorio. Esta es una beca para la mejor escuela de medicina de Madrid. Te he recomendado. Elena se quedó paralizada. Miró el sobre, luego al maestro, como si temiera que todo fuera una cruel broma. ¿Qué? Su voz temblaba ligeramente. Adrián sonrió. Por primera vez, sus ojos no eran severos, sino que brillaban con orgullo. Tienes talento. Mereces una mejor oportunidad. Elena tomó la carta en sus manos. El papel era ligero, pero llevaba el peso de toda su vida. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Una vez fue una marginada, una niña que vivió en el desprecio y el dolor, pero ahora el destino le estaba dando una oportunidad. Ella había ganado. El día que se fue, doña Carmen se paró con los brazos cruzados en la puerta de la pensión, sus ojos afilados como siempre. ¿Crees que eres especial? La anciana se burló. Su voz aún tenía el toque de acritud habitual. Elena no estaba enojada, ni tampoco se sentía humillada. Ella solo sonrió, una sonrisa tranquila y serena. No soy especial. Simplemente no me rindo. Carmen la miró por un largo rato, luego asintió levemente. Entonces demuéstralo, niña. Elena inclinó la cabeza, por última vez, y luego se fue. Al salir del oscuro callejón, sintió como si estuviera dejando atrás los fantasmas del pasado. Ya no era la Elena débil de antaño. Se dirigía hacia un futuro que antes nunca se había atrevido a soñar. Al pasar junto a una tienda, se detuvo. En el gran espejo del escaparate se vio a sí misma, una joven fuerte, decidida, con ojos brillantes de determinación. Ya no era la niña abandonada en el bosque, ni la vagabunda del pueblo bajo miradas de desprecio. Ahora era una estudiante de medicina, con un camino amplio por delante. Pero por muy lejos que llegara, Elena sabía que había una cosa que no podía olvidar: los que la empujaron al abismo. Muy pronto pagarían por ello. Muchos años pasaron desde que Elena dejó aquel pueblo cruel. Madrid la había cambiado, no solo en su posición, sino también en su alma. De una niña despreciada y abandonada, Elena se había convertido en la mejor cirujana plástica de España. La gente hablaba de ella con admiración, con respeto. Nadie se atrevía ya a despreciarla. Ya no era la niña maldita,
Era una mujer exitosa que brillaba entre la alta sociedad. Pero por muy lejos que hubiera llegado, había una cosa que Elena nunca olvidaría: los que la habían pisoteado. Y el destino quiso que tuvieran que enfrentarse a ella una vez más. Aquella noche, en el evento de la Mano de Oro, donde se honraba a los médicos con mayores contribuciones a la medicina, el presentador alzó su voz llena de entusiasmo. Recibamos a la doctora Elena Ruiz, la mejor cirujana plástica de España. Todo el salón estalló en aplausos. Elena subió al escenario, su largo cabello recogido, su figura esbelta con un elegante vestido. Sonrió, una sonrisa radiante y llena de confianza, de una niña abandonada en el bosque, de una persona expulsada del pueblo como un animal. Ahora estaba aquí, bajo las brillantes luces, entre las personas más poderosas del país. Y eso era solo el comienzo. 3 años pasaron volando. Elena no solo completó sus estudios, sino que superó a todos sus compañeros de clase. Leía más rápido, calculaba con mayor precisión, escribía ensayos más perspicaces que nadie. La gente comenzó a mirarla con otros ojos, ya no con lástima o desdén, sino con asombro. El maestro Adrián, el primero que le dio una oportunidad, tampoco pudo ignorarlo. Una tarde, la llamó a su oficina. Un sobre estaba pulcramente colocado sobre el escritorio. Esta es una beca para la mejor escuela de medicina de Madrid. Te he recomendado. Elena se quedó paralizada. Miró el sobre, luego al maestro, como si temiera que todo fuera una cruel broma. ¿Qué? Su voz temblaba ligeramente. Adrián sonrió. Por primera vez, sus ojos no eran severos, sino que brillaban con orgullo. Tienes talento. Mereces una mejor oportunidad. Elena tomó la carta en sus manos. El papel era ligero, pero llevaba el peso de toda su vida. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Una vez fue una marginada, una niña que vivió en el desprecio y el dolor. Pero ahora el destino le estaba dando una oportunidad. Ella había ganado. El día que se fue, doña Carmen se paró con los brazos cruzados en la puerta de la pensión, sus ojos afilados como siempre. ¿Crees que eres especial? La anciana se burló. Su voz aún tenía el toque de acritud habitual. Elena no estaba enojada, ni tampoco se sentía humillada. Ella solo sonrió, una sonrisa tranquila y serena. No soy especial. Simplemente no me rindo. Carmen la miró por un largo rato, luego asintió levemente. Entonces demuéstralo, niña. Elena inclinó la cabeza, por última vez, y luego se fue. Al salir del oscuro callejón, sintió como si estuviera dejando atrás los fantasmas del pasado. Ya no era la Elena débil de antaño. Se dirigía hacia un futuro que antes nunca se había atrevido a soñar. Al pasar junto a una tienda, se detuvo. En el gran espejo del escaparate se vio a sí misma, una joven fuerte, decidida, con ojos brillantes de determinación. Ya no era la niña abandonada en el bosque, ni la vagabunda del pueblo bajo miradas de desprecio. Ahora era una estudiante de medicina, con un camino amplio por delante. Pero por muy lejos que llegara, Elena sabía que había una cosa que no podía olvidar: los que la empujaron al abismo. Muy pronto pagarían por ello. Muchos años pasaron desde que Elena dejó aquel pueblo cruel. Madrid la había cambiado, no solo en su posición, sino también en su alma. De una niña despreciada y abandonada, Elena se había convertido en la mejor cirujana plástica de España. La gente hablaba de ella con admiración, con respeto. Nadie se atrevía ya a despreciarla. Ya no era la niña maldita, era una mujer exitosa, que brillaba entre la alta sociedad. Pero por muy lejos que hubiera llegado, había una cosa que Elena nunca olvidaría: los que la habían pisoteado. Y el destino quiso que tuvieran que enfrentarse a ella una vez más. Aquella noche, en el evento de la Mano de Oro, donde se honraba a los médicos con mayores contribuciones a la medicina, el presentador alzó su voz llena de entusiasmo. Recibamos a la doctora Elena Ruiz, la mejor cirujana plástica de España. Todo el salón estalló en aplausos.
Elena subió al escenario, su largo cabello recogido, su figura esbelta con un elegante vestido. Sonrió, una sonrisa radiante y llena de confianza, de una niña abandonada en el bosque, de una persona expulsada del pueblo como un animal. Ahora estaba aquí, bajo las brillantes luces, entre las personas más poderosas del país. Y eso era solo el comienzo. Elena sonrió, una sonrisa confiada y firme, pero en lo más profundo de su corazón, sabía que, en ese mismo instante, había personas que estaban viendo la transmisión y que no podían creer lo que veían sus ojos. En su antiguo pueblo, donde los recuerdos dolorosos aún permanecían grabados en cada pared, un pequeño café estaba más concurrido de lo habitual. El viejo televisor, colocado justo en medio del local, estaba transmitiendo un evento especial en directo. Los aldeanos se reunieron alrededor. Al principio, solo por curiosidad, pero todos se quedaron en silencio al ver la imagen de la mujer que apareció en la pantalla. Una anciana se llevó la mano a los ojos, con voz entrecortada. ¿Será que estoy viendo visiones? Doña Ana, que una vez fue la mujer más poderosa del pueblo, abrió la boca, con el rostro pálido. No puede ser. ¿Es la niña maldita? El silencio se apoderó del café. Nadie dijo nada más. Nadie podía creer lo que veían sus ojos. ¿Y qué hay de la familia Ruiz? Desde que Elena se fue, la familia que una vez estuvo en la cima del poder se derrumbó. Fernando, el hombre que siempre fue arrogante y cruel, cayó en bancarrota por sus malas decisiones de negocios. Su gran casa fue embargada, su fortuna se desvaneció y ahora solo era un fracasado amargado que vivía de la caridad de los demás. Clara, la mujer que una vez fue orgullosa, que una vez fue respetada por todo el pueblo, ahora era solo una anciana demacrada atrapada en sus delirios. Vivía sola y a nadie la admiraba, nadie se arrodillaba ante ella. Pero Ramón, quien una vez fue el orgullo de su linaje, quien más despreció a Elena, fue quien sufrió el castigo más severo. Su rostro, una vez perfecto, ahora estaba desfigurado por una extraña enfermedad de la piel. Las feas cicatrices se extendían por su piel, corroyendo los últimos vestigios de su apariencia arrogante. Había visitado innumerables médicos, había pagado mucho dinero, pero nadie pudo curarlo. Cada vez que se miraba al espejo, solo veía un rostro que ni siquiera él podía aceptar, un rostro que antes habría despreciado y ridiculizado. Y esa noche, al ver a Elena en la televisión, de pie entre gente poderosa, radiante con su bata blanca, Ramón se dio cuenta de que su castigo apenas había comenzado. A la mañana siguiente, Ramón fue al hospital donde trabajaba Elena. Ya no era el chico arrogante de antes. Su ropa estaba harapienta y vieja. Sus ojos estaban inyectados en sangre por las noches de insomnio. Al acercarse al mostrador de recepción, su voz temblaba. Yo quiero ver a la doctora Elena Ruiz. La enfermera frunció el ceño, mirándolo con disgusto. ¿Tiene una cita? Ramón tragó saliva, sus manos apretando el borde del mostrador. No, pero por favor, dígale que soy su hermano. La enfermera se quedó sin palabras. El ambiente se volvió tenso de repente. En solo unos minutos, la noticia llegó a oídos de Elena. Y luego, ella apareció. Elena entró con la apariencia de una mujer que había tomado las riendas de su destino. La bata blanca abrazaba su figura delgada pero fuerte. Sus ojos brillaban pero fríos. Ramón la miró fijamente, sin poder creerlo. Esta mujer ya no era la niña débil a la que una vez humilló. Elena lo miró de arriba abajo, sin una sola emoción. ¿Qué quieres? Ramón abrió la boca, pero su garganta estaba seca. Finalmente, inclinó la cabeza, su voz casi suplicante. Elena, ¿puedes ayudarme? Elena arqueó una ceja. ¿Por qué debería ayudarte? Ramón vaciló. Eres la mejor cirujana plástica. Puedes salvarme. Elena guardó silencio. Se acercó, sus ojos afilados como cuchillos. ¿Recuerdas lo que me hiciste, Ramón?
Ramón inclinó la cabeza, sin atreverse a mirarla. Elena continuó, su voz afilada, hiriendo su amor propio como una puñalada. Me humillaste, me golpeaste, me echaste del pueblo como un perro. Dijiste que no merecía. Ramón apretó los puños. Su cuerpo temblaba. Quería replicar, pero sabía que no podía. Elena retrocedió, mirándolo como si estuviera sopesando algo. Un momento después, dijo, su voz tranquila pero llena de peso: hay heridas que nunca sanan, Ramón, pero no me convertiré en la persona que tú fuiste. Ramón levantó la cabeza, incrédulo. Elena continuó: te trataré, no porque te perdone, sino porque no quiero convertirme en una persona cruel como tú y tu madre. Ramón se quedó sin palabras. Después de todo lo que él le había hecho, después de todo el dolor que él le había causado, ella todavía estaba dispuesta a salvarlo. Se arrodilló. Las lágrimas corrían por su rostro desfigurado. Gracias, gracias. Pero Elena no dijo nada más. Simplemente se dio la vuelta y se fue, con la misma calma, como si Ramón nunca hubiera sido parte de su vida. Porque para ella, él ahora era solo un paciente. Nada más, nada menos. La cirugía fue un éxito. Ramón se curó. Pero desde entonces, nunca más se atrevió a mirarla a los ojos. Al levantarse de la cama del hospital, se dio cuenta de que la distancia entre él y Elena ya no se medía por los años de distancia, sino por la diferencia entre dos personas, entre un pasado oscuro y una mujer que había superado todo el dolor para brillar. Fernando y Clara, quienes una vez la llamaron la vergüenza de la familia, ya no tenían derecho a llamarla hija. Ellos, quienes una vez se jactaron de su noble linaje, ahora eran solo dos fantasmas perdidos en la vida. Fernando perdió toda su fortuna después de malas decisiones, convirtiéndose en un hombre despreciado en la alta sociedad. Clara, la mujer que una vez se jactó de su poder y estatus, ahora era solo una anciana amargada, que vivía de recuerdos gloriosos que se habían podrido con el paso de los años. Elena salió del hospital, respirando profundamente. El cielo de Madrid era azul, sin una sola nube. El viento soplaba suavemente por su cabello, trayendo consigo una sensación de libertad que nunca antes había experimentado. Ella había ganado, no con una venganza amarga, sino demostrando que era una persona 100 veces más grande que todos ellos. No necesitaba que se inclinaran para admitir sus errores. No necesitaba escuchar una disculpa. Lo que habían hecho no se podía cambiar, pero ella ya no era la niña pequeña y débil de antaño. Había ganado no arrastrándolos hacia abajo con ella, sino ascendiendo a una altura que nunca podrían alcanzar. Las noticias sobre Elena se propagaron a la velocidad del rayo. No solo en la televisión, sino que también resonaron hasta su pueblo natal, el lugar que una vez la maldijo y la expulsó como a una leprosa. En un pequeño café, rostros familiares se reunieron alrededor del televisor, siguiendo cada imagen deslumbrante de Elena en la pantalla. Los ojos que una vez la miraron con desprecio, ahora solo mostraban asombro y estupefacción. Doña Ana, quien una vez encabezó la multitud que exigía su expulsión del pueblo, tembló levemente. Su voz se perdió. Nosotros fuimos demasiado crueles con ella. Don Ramón, quien una vez le arrojó piedras, inclinó la cabeza, sus manos arrugadas se apretaron una contra otra. Si hubiera sabido esto antes, nunca lo habría hecho. Pero sabían que ahora era demasiado tarde. Elena no necesitaba su lástima. No necesitaba que se arrepintieran o se arrepintieran. Ella había entrado en un mundo que nunca podrían tocar. Fernando Ruiz se sentó en su mansión fría, frente a una copa de vino medio vacía. Miró fijamente la pantalla del televisor, donde Elena caminaba radiante por la alfombra roja de un evento médico de alto nivel. Una parte de él quería apagarlo, pero no podía apartar la mirada. Por primera vez en su vida, sintió la amargura de un perdedor. Lo había perdido todo: dinero, honor y el derecho a llamarla su hija.
Elena no necesitaba venganza. Su existencia, su éxito, fue el mayor castigo para quienes una vez la pisotearon. Ahora ella era una estrella brillante, mientras que él era solo una sombra desvanecida en el pasado. Clara, la mujer que una vez se jactó de su poder y estatus, ahora era solo una anciana solitaria en una mansión grande pero fría. Ya no había fiestas lujosas, ni aduladores a su alrededor. Solo paredes vacías que reflejaban la decadencia de una familia que una vez estuvo en la cima. Cuando sus ojos se detuvieron en la pantalla del televisor, donde Elena estaba radiante en el escenario, todo su cuerpo tembló. No, no puede ser. Negó con la cabeza, susurrando como una loca. Elena no debería existir. Se suponía que debía haber desaparecido para siempre, pero por mucho que Clara lo negara, la realidad era evidente ante sus ojos. Elena no solo existía, sino que brillaba más que nunca. Después de salir del hospital, Ramón regresó a la mansión que una vez fue un símbolo del poder de la familia Ruiz, pero el lugar ahora era solo una ruina, una casa grande pero vacía, pesada con los recuerdos del pasado de los que no podía escapar. En la penumbra, Ramón vio su propio reflejo en el gran espejo de la sala de estar. Su piel estaba curada, su rostro ya no tenía cicatrices, pero sus ojos estaban vacíos, áridos, como si toda la luz se hubiera extinguido. Antes, él creía que Elena era una inútil, la escoria de la sociedad, pero ahora era él quien se había quedado atrás, perdido en su propia vida. Al otro lado de la habitación, Clara estaba sentada en una silla, sus manos huesudas apretando los reposabrazos, sus ojos aún fijos en la pantalla. Cuando vio entrar a Ramón, levantó la vista, su voz suplicante. «Ramón, tienes que hacer algo. No puedes dejar que se quede con todo. Tienes que recuperar el honor de nuestra familia». Ramón sonrió, una sonrisa amarga y agotada. ¿Recuperar el honor? Nunca tuvimos honor, madre. Clara abrió la boca, pero no pudo decir nada. Ramón se dio la vuelta en silencio y se fue, dejando a su madre con sus ilusiones muertas hace mucho tiempo. Un mes después, Elena recibió una invitación para asistir a la ceremonia de premiación más prestigiosa para los mejores médicos de España. Era una noche deslumbrante, donde las luces del escenario iluminaban a las personas que habían dedicado sus vidas a la medicina. Cuando Elena subió al escenario, una ola de aplausos resonó, interminable. Todos los ojos estaban fijos en ella. El presentador sonrió, tomó el micrófono y se giró hacia ella. «Dra, Elena Ruiz, ¿tiene algo que compartir?» Elena miró al público, respiró hondo. Este no era solo un momento de gloria, sino también un testimonio del largo viaje que había recorrido. Tomó el micrófono, su voz tranquila pero firme. «Una vez fui una niña rechazada». La sala quedó en silencio. Elena continuó, su voz grave pero resonante. «Me llamaron una maldición. Me echaron, me golpearon, me dejaron morir de hambre, pero sobreviví. Me levanté y hoy estoy aquí, no para vengarme, sino para demostrar que, con solo no rendirse, uno puede superar cualquier cosa». Los aplausos fueron atronadores. La gente se puso de pie, vitoreándola, no solo por su talento, sino por el espíritu indomable que representaba. Pero en un lugar lejano, aquellos que una vez la despreciaron, solo pudieron inclinar la cabeza avergonzados. Fernando Ruiz, quien una vez se jactó de su noble linaje, ahora era solo una sombra fantasmal en la sociedad. Nadie lo respetaba ya. Las conversaciones que una vez estuvieron llenas de admiración ahora eran solo burla y lástima. Sus antiguos socios comerciales le habían dado la espalda. Los amigos que una vez lo halagaron ahora fingían no conocerlo. Pero lo que más le dolía era la existencia de Elena, la hija que había deseado sin piedad, ahora el orgullo de todo el país. Clara, la mujer que una vez vivió en el lujo y el poder,
ahora estaba abandonada. Las personas que una vez se arrodillaron ante ella ahora la evitaban. Los que una vez valoraron cada palabra que decía ahora la consideraban un fantasma. Y Ramón podría haberse recuperado físicamente, pero las cicatrices en su alma nunca desaparecerían. Cada vez que se miraba en el espejo, ya no veía a Ramón Ruiz, el que una vez estuvo en la cima, el que una vez despreció a todos. Solo veía a un fracasado, un fantasma perdido en su propia vida. Y Elena, ella ya no miraba al pasado. Había cerrado ese capítulo doloroso para seguir el camino que ella misma había construido. Los que una vez la lastimaron ya habían pagado el precio, pero a ella ya no le importaban. Ella había ganado, no con rencor, sino convirtiéndose en la mejor versión de sí misma. Elena, la niña que una vez fue maldecida, humillada y expulsada de su hogar, ahora era la más brillante de todos. No necesitaba venganza, porque el destino se había encargado de todo. Y al final, Elena encontró la verdadera libertad. La vida no está determinada por las circunstancias o el juicio de los demás, sino por la voluntad y la perseverancia de uno mismo. Ella demostró que, incluso cuando uno es despreciado y rechazado, aún puede levantarse, solo si nunca se rinde.